En la clase de hoy vamos a seguir trabajando la unidad 2 que se llamaba Panorama de los sofistas. Ahora lo que nosotros vamos a trabajar en esta segunda parte de la unidad 2 es la visión platónica de los sofistas. Con respecto a la visión platónica de los sofistas, podríamos decir que en la obra de Platón hay dos encares o abordajes. Uno en el cual Platón encara o aborda a la sofística como un todo. Y podría decirse que en este nivel hace una crítica genérica o general de la sofística. Por otra parte, en otro plano, digamos, Platón critica a los sofistas individualmente. La obra de Platón, ya sea desde el punto de vista genérico, desde el punto de vista particular, está llena de críticas a los sofistas, y podemos decir que a través de Sócrates, Platón heredó la rivalidad filosófica e ideológica con los sofistas y la mantuvo con energía, y eso se plasma en sus obras, donde en muchísimos lugares encontramos críticas a los sofistas. Entonces, a nosotros nos va a interesar, como parte de esta unidad 2, Panorama de los sofistas, las críticas genéricas que Platón hace a los sofistas, o sea, las críticas generales. Las particulares las vamos a ver cuando trabajemos a cada sofista. Para que vean cómo se extiende la crítica de los sofistas en la obra de Platón, vale mencionar que la crítica de los sofistas en la obra de Platón abarca diálogos de juventud como el Protágoras, el Hipias Mayor, el Hipias Menor, el libro 1 de la República, que es un diálogo de juventud, el Gorgias. Después, entre los diálogos de transición tenemos el Eutidemo. Después, en el Teteto también se encara la crítica de Protágoras, un sofista. Y también en la obra de Vejez, como Teteto, tenemos al sofista, al diálogo sofista. En cuanto a la crítica genérica de los sofistas, a la crítica de los sofistas como género o como clase o como conjunto, o en fin, como grupo, destacan dos obras en particular. Una es el Gorgias, que es un diálogo de juventud o de transición entre la etapa de juventud de la obra de Platón y la etapa clásica, que contiene a Fedón, Fedro, Banquete y República. Y después tenemos al sofista, al diálogo sofista, que es una obra de Vejez de Platón. La obra de Platón se divide en 4 etapas. La obra de juventud, que contiene Apología, Eutifrón, Cármides, etcétera, Protágoras, etcétera. Después la obra de transición entre el Platón socrático de la juventud y el Platón original de la etapa posterior. Luego en la etapa de transición tenemos diálogos como el Menón, como el Crátilo. Después tenemos la etapa clásica de Platón, que básicamente los especialistas afirman que consiste en los diálogos Fedón, Fedro, Banquete y República. Y después tenemos la etapa de Vejez, que abarca un primer periodo que contiene a Teteto, a Sofista, a Parménides, el diálogo,
y al político. Y una segunda etapa dentro de la etapa de vejez que contiene el timeo, las leyes, el critias y el filebo. Bien, entonces, como les decía, la crítica genérica o general de los sofistas, en Platón la encontramos fundamentalmente en Gorgias y Sofista de Platón. En Gorgias se critica a la sofística en tanto está relacionada con la retórica, porque se hace una crítica de la retórica de los sofistas, de la retórica que enseñaban los sofistas. Esto en el Gorgias. Y en el Sofista se hace una crítica de los sofistas en relación a la erística o técnica de la discusión, de la contradicción que enseñaban los sofistas como parte de la retórica. ¿Bien? En el Sofista hay más críticas a los sofistas de mejor y peor calidad. Algunas directamente son burlas de los sofistas, ridiculizaciones de los sofistas. Pero a partir de 232b, en el Sofista, se lleva a cabo una crítica profunda del sofista en tanto practicante de la erística. Y se lleva a cabo esta crítica mediante una crítica justamente de la erística sofística. Entonces, nosotros vimos en la clase anterior que los sofistas eran rhétores, esto es, expertos en el logos persuasivo y verosímil, y que a su vez eran maestros de retórica. Y a su vez nosotros vimos que dentro de la enseñanza de la retórica que hacían los sofistas, una parte era la erística, que es la técnica de la discusión, la técnica de la contraargumentación, la técnica del cuestionamiento mediante un logos. Bueno, la crítica genérica de Platón en Gorgias y en Sofista va a apuntar contra los sofistas en cuanto estos practican la retórica y la erística. Y en Gorgias se va a hacer una crítica de la retórica y en Sofista se va a hacer una crítica de la erística. Erística, en griego eristike, que viene de eris. Eris es discordia. Y eristike es el arte de la disputa, el arte de la contradicción, la técnica de la contradicción. Entonces, para el panorama de los sofistas es imprescindible tener un panorama de la visión crítica platónica de los sofistas. Y esta visión crítica platónica de los sofistas, como les decía, tiene un nivel genérico donde Platón hace una crítica general de los sofistas, y tiene un nivel particular donde Platón explicita y critica ideas particulares de distintos sofistas. Así, por ejemplo, en el libro 1 de la República, la concepción de la justicia de Trasímaco, por poner un ejemplo. En el Teteto, por poner un ejemplo, la idea de conocimiento de Protágoras, y así. ¿Bien? Entonces, la crítica genérica de los sofistas se concentra sobre todo en el Gorgias, donde se critica a la retórica de los sofistas y por lo tanto a los sofistas en tanto rhétores y maestros de retórica, y en el Sofista de Platón, donde se critica a los sofistas en tanto partícipes de la erística o técnica de la discusión, y se hace una crítica justamente de la erística. Bien, en la clase de hoy vamos a trabajar el Gorgias, y en la clase que viene vamos a trabajar el Sofista. Bien.
Entonces, entrando al Gorgias, Sócrates le pregunta cómo deben llamar a Gorgias en virtud de ser hábil en qué arte. Y Gorgias responde, en la retórica. Soy hábil en la retórica. Mi arte, mi tecne, es la retórica. Entonces dice Gorgias, Sócrates, entonces hay que llamarte retor, orador. Sí, le dice. Y Sócrates le pregunta, ¿debemos decir también que eres capaz de hacer oradores a otros? Esto es, le pregunta, ¿eres maestro de retórica? Y Gorgias responde que sí. Entonces, Sócrates le pregunta de qué se ocupa la retórica y pone el ejemplo de que el arte de tejer se ocupa de la fabricación de los vestidos y la música se ocupa de la composición de melodías. Entonces, le pregunta a Sócrates, ¿cuál es el objeto de la retórica? ¿Cuál es el objeto de su conocimiento? A lo que Gorgias responde, los discursos. Esta pregunta requiere explicación. Y la interrogación de Sócrates en lo sucesivo va a estar dirigida a explicar y precisar esta respuesta de que la retórica se ocupa de los discursos. Porque en sí esta respuesta de que la retórica se ocupa de los discursos es vaga, como bien señala Sócrates, porque por ejemplo, los médicos se ocupan con los discursos acerca de la salud y la enfermedad. Y la gimnasia se ocupa de los discursos que se refieren al buen o mal estado de los cuerpos. Por lo tanto, la retórica no se refiere a todos los discursos. Porque la gimnasia no es retórica y la medicina no es retórica. Y así lo mismo las demás artes, aparte de la retórica. Tienen un determinado objeto y cada una de estas artes se ocupa de los discursos que refieren a su objeto. Pero estas distintas artes de la retórica no son retórica. Entonces, la conclusión es que la retórica no es el único arte que se ocupa de los discursos, porque todas las artes se ocupan de los discursos respectivos a sus objetos. Entonces, Sócrates le pregunta, ¿por qué no llamas retóricas a las demás artes, ya que también se refieren a discursos, y llamas retórica a la que se ocupa de los discursos? Y Gorgias le responde, porque se podría decir que todo el conocimiento de las demás artes se refiere a operaciones manuales y a otras ocupaciones de esta clase, pero ninguna de estas obras manuales es propia de la retórica, sino que en ella toda la actividad y eficacia se producen por medio de la palabra. Por esta causa yo estimo que el arte de la retórica se refiere a los discursos y tengo razón según afirmo. Entonces, Gorgias reconoce que las otras artes, aparte de la retórica, como la medicina, la gimnasia, etcétera, se ocupan con discursos y no son retórica, y que por lo tanto la retórica no es la única arte de los discursos, digamos, no es el único arte de los discursos. Pero dice que la diferencia está en que las demás artes se refieren a operaciones manuales y a otras ocupaciones de esa clase. Y con eso, la retórica no tiene nada que ver, sino que la retórica se centra solamente en la palabra. Y por eso se la puede caracterizar como el arte del discurso. Ahora, esta respuesta tampoco le resulta satisfactoria a Sócrates, le resulta imprecisa, vaga, y va a seguir explorando
qué es la retórica para Gorgias. Entonces, Sócrates le dice, existen distintas artes, ¿verdad? Sí, responde Gorgias. Y dice Sócrates, entre estas artes hay algunas en las que la actividad manual constituye la parte principal y hacen escaso uso de la palabra, y en algunas artes incluso se prescinde por completo de la palabra, como la pintura, la escultura, etc. Y con esas, obviamente, la retórica no tiene absolutamente ninguna relación. Con lo cual Gorgias está de acuerdo. Pero Sócrates le llama la atención a Gorgias sobre que existen otras artes distintas de la retórica que ejercen toda su función por medio de la palabra y prescinden de la acción total o casi totalmente, como la aritmética, el cálculo, la geometría, la astronomía, etc. Todas estas artes, como la retórica, se centran en la palabra. Y ninguna de ellas es retórica, por lo tanto, definir a la retórica como el arte que se centra en la palabra sigue siendo vago, impreciso, y necesitado de aclaración. Y justamente Sócrates va a seguir preguntando para que se aclare. Bien, entonces, si tomamos la geometría, tenemos que es un arte que, como la retórica, se ejerce solo por la palabra. O si tomamos la aritmética, tenemos que es un arte que se ejerce solo mediante la palabra. Entonces dice Sócrates, bueno, si al aritmético le preguntáramos, ¿sobre qué objeto es tu discurso? Él diría, sobre los números. Si al geómetra le preguntáramos, ¿sobre qué objeto es tu discurso? El geómetra respondería, sobre las figuras geométricas. Si le preguntáramos al astrónomo, que también es uno que tiene un arte que se centra en la palabra, ¿sobre qué objeto se aplica tu discurso? Él diría, sobre los astros y sobre sus movimientos. Entonces, en este contexto, dado que la retórica es una de las artes que realizan toda su obra por medio de la palabra, cabe preguntar sobre qué objeto, como en relación a las artes anteriores. Y a esto responde Gorgias que el objeto de los discursos de la retórica son los más importantes y excelentes de los asuntos humanos. Los más importantes y excelentes de los asuntos humanos. Ahora, Sócrates toma esta respuesta y dice que es discutible y que todavía carece de precisión. Bien, Gorgias dijo, bueno, la retórica es un arte del discurso sobre lo más importante y lo más excelente y lo más bueno de los asuntos humanos. Y entonces Sócrates, un poco bromeando y un poco hablando en serio, cita un canto que se solía cantar en los simposios que dice: lo mejor es tener salud, lo segundo es ser hermoso y lo tercero es adquirir riqueza sin fraude. Entonces, Gorgias había dicho que su arte, en tanto se ocupa con el discurso de las más excelentes cuestiones humanas, también nos dice que su arte es la que nos procura el mayor bien. Pero ¿qué pasa? Con respecto a ese canto de simposio, el médico, que es el que da la salud, podría decir que él da un bien mayor que el maestro de retórica y que la retórica.
Y también tomando como base ese canto del simposio, el maestro de gimnasia, que es el que da belleza y fuerza a los cuerpos, podría decir que su arte da un mayor bien que el arte de Gorgias. Y a su vez, de nuevo, tomando como base ese canto de simposio, el banquero, que es el que tiene el arte de producir riqueza, digámoslo así, podría decir que él produce un bien mayor que el arte de Gorgias, porque su arte, la del banquero, produce la riqueza. Entonces, basándose en esto, Sócrates le dice a Gorgias: ¿cuál es ese bien? ¿Cuál es ese bien que, según dices, Gorgias, es el mayor para los hombres y del que tú eres artífice en tanto maestro de retórica? Y Gorgias responde: el que en realidad, Sócrates, es el mayor bien y les procura la libertad, y a la vez permite a cada uno dominar a los demás en su propia ciudad. Bien, entonces, la retórica es un gran bien para el que la aprende, porque con eso asegura su libertad y le está permitido dominar a los demás en su propia ciudad. ¿Cómo? Siendo capaz de persuadir por medio de la palabra a los jueces en el tribunal, a los consejeros en el consejo, al pueblo en la asamblea y en toda otra reunión en que se trate de asuntos públicos. Entonces, el gran bien, todavía Gorgias no ha dicho qué objeto tiene el discurso de la retórica, lo va a decir después, pero lo que se aclaró es que el supuesto gran bien que da la retórica es la capacidad de persuasión en el tribunal, en el consejo, en la asamblea y en toda reunión pública política. Y gracias a esta capacidad de persuasión que da la retórica, el rétor posee un gran bien, que es su libertad y la capacidad de dominar a los demás mediante la persuasión. Bien, entonces Sócrates le pregunta: ¿puede decir que la potencia de la retórica se extiende a más que a producir la persuasión en el ánimo de los oyentes? Y Gorgias dice: a nada más. Entonces, Sócrates sigue insatisfecho con la definición de la retórica que hasta aquí viene dando Gorgias. Entonces, pasa a la siguiente interrogación, y que tiene que ver con lo siguiente: ¿la retórica es el único arte de la persuasión? ¿Es el único arte que es artífice de persuasión? Digámoslo así, ¿la retórica monopoliza la producción de persuasión? Y la respuesta es no. Porque, por ejemplo, el aritmético, cuando enseña aritmética, convence, persuade. Y por lo tanto, la aritmética, como la retórica, también es artífice de persuasión. Y lo mismo las demás artes distintas de la retórica, la astronomía, lo que sea, la geometría, todas las artes, además de la retórica, también producen persuasión cuando son enseñadas. Entonces, la retórica se ocupa de los discursos, todavía no sabemos sobre qué objetos, pero dice Gorgias que brinda un gran bien,
que es la libertad y la capacidad de dominar a los demás mediante la persuasión. Pero resulta que esa definición todavía es imprecisa, porque la retórica no es la única capaz de persuasión, porque otras artes como la geometría, la aritmética, etcétera, y todas las demás artes en realidad, cuando son enseñadas, persuaden. Justamente en eso consiste aprender, ser persuadido por el maestro, ¿no? Uno aprende cuando es convencido por el maestro. En ese convencimiento por parte del maestro es que se efectiviza el acto de aprendizaje, digámoslo así. Entonces, resulta que la retórica no es el único artífice de la persuasión. Ahora, los que se ocupan de las otras artes pueden decir sobre qué persuaden, ¿verdad? Eso está claro. Y a Gorgias le falta responder sobre qué objeto la retórica produce persuasión. Y Gorgias responde: yo me refiero, Sócrates, a la persuasión que se produce en los tribunales y en otras asambleas, según decía hace un momento, sobre lo que es justo e injusto. ¿Bien? El discurso de la retórica es un discurso persuasivo que versa fundamentalmente sobre lo justo y lo injusto, y es un discurso que se ejercita sobre todo en instancias políticas como los tribunales, las asambleas, el consejo, etcétera, etcétera. Entonces, ahora llegamos más o menos a una definición de la retórica, porque sabemos que es un arte que se ejercita a través del discurso, que el bien que encierra es la capacidad de persuasión y que su objeto es lo justo y lo injusto, y que su escenario son las instancias políticas como los tribunales, las asambleas, etcétera, etcétera. Ahora, Sócrates va a seguir interrogando para precisar más todavía qué es esta retórica. Y aquí es donde empiezan las críticas a la retórica, que en un principio van a ser tácitas y después se van a hacer explícitas. Bien, entonces Sócrates le hace una pregunta: ¿existe algo a lo que tú llamas saber? Gorgias responde que sí. Después le pregunta: ¿existe algo a lo que llamas creer? Sí, responde. Y luego Sócrates le pregunta: ¿te parece que saber y creer son lo mismo? ¿O que son cosas distintas el conocimiento y la creencia? ¿Es lo mismo saber y creer? ¿O episteme, conocimiento, es distinto de creencia, doxa? Y Gorgias va a responder que son algo distinto. Y acá es donde se puede discutir que el Gorgias represente realmente el pensamiento de Gorgias. Porque parecería que para Gorgias, el personaje histórico, opinión y conocimiento es lo mismo. Pero bueno, en el Gorgias de Platón, el personaje Gorgias distingue conocimiento y opinión. Y lo distingue sobre la base de lo siguiente: puede haber opinión falsa, así como opinión verdadera, pero no puede haber conocimiento falso, como si hay conocimiento verdadero, porque todo conocimiento es verdadero. Si no, no es conocimiento, ¿verdad? Entonces, hay dos cosas: la opinión y el conocimiento. Entonces, la persuasión es de dos tipos: la que produce conocimiento
y la que produce mera creencia. Y Sócrates le pregunta cuál es la persuasión que ejerce la retórica sobre lo justo y lo injusto, en los tribunales, en las asambleas, etc. Y Gorgias responde que la retórica es artífice de la persuasión que da lugar a la opinión, pero no al conocimiento sobre lo justo y lo injusto. Y esto ya es una crítica a la retórica sofística. La retórica sofística produce persuasión en el sentido de que instala opiniones sobre lo justo y lo injusto en las cabezas de los oyentes, pero no enseña acerca de lo injusto y de lo justo. Simplemente instala creencias mediante procedimientos retóricos, etcétera, persuade, pero no enseña. Y vamos a ver después que el rétor, el que ejercita la retórica, persuade produciendo creencias sin saber, porque él mismo no sabe acerca de lo justo y lo injusto. Y esta es otra crítica de Platón a la retórica de los sofistas. A saber, que la retórica de los sofistas se ejercita sobre lo justo y lo injusto en las asambleas, etcétera, produciendo creencia, produciendo persuasión que da lugar a la creencia y no al conocimiento, y sobre la base de la ignorancia de lo que es justo e injusto. Con lo cual, bien visto, el sofista es un terrorista de la palabra. El retórico es un terrorista de la palabra, porque se pone a hablar de lo justo y de lo injusto y persuade a la multitud, pero ni le enseña a la multitud sobre la justicia, ni él mismo sabe acerca de la justicia. Entonces, digamos que es dañino lo que hace el retórico en las asambleas. Y esto es una de las partes de la crítica de Platón a la retórica de los sofistas. Entonces, resulta que el rétor persuade en las asambleas, en los tribunales, etcétera, sobre lo injusto y lo injusto, pero no produce conocimiento, sino que solamente opinión. Entonces, hasta aquí se llegó más o menos a cristalizar una definición de la retórica. Ahora vamos a pasar a otro tema. Sócrates le dice: cuando en la ciudad se celebra una asamblea para elegir médicos o constructores de naves o cualquier otra clase de artesanos que no son retóricos, en esos casos, ¿no es cierto que el retórico no debe dar su opinión? Porque él no es especialista en medicina o en construir naves o en las otras artes. ¿No es cierto que en ese caso no debe? Fíjense, es una cuestión acerca del deber ser. No debe dar su opinión, sino que los que deben hablar, cuando se trate de asuntos de medicina o de construir naves o de las otras artes, aparte de la retórica, el rétor no debe hablar, no debe ejercitar su capacidad de persuasión, sino que debe dejar hablar a los que saben, ¿no? Le hace esta pregunta: ¿no es cierto que cuando se trata de una cuestión X que pertenece a la técnica Y, que es distinta de la retórica, entonces el rétor no debe hablar, sino que debe hablar el especialista en Y? Entonces, a esto Gorgias responde con la realidad, con los hechos. Y los hechos son que los oradores,
los que ejercitan la retórica, como Temístocles, Pericles, etc., se meten en todas las materias que discute la asamblea. Se meten en todas las materias que discuten en la asamblea. Incluso en materias que van más allá de la retórica, y sobre todo en materias que van más allá de la retórica. Se meten en todo los retores en la asamblea. Se ponen a opinar de todo. Esta es otra crítica. Porque esto está mal. Porque el retor no sabe de esas otras cosas. De medicina, pero en la realidad, en los hechos, es que los retores se meten en todas las cuestiones que pasan por la asamblea y en todas ejercitan su capacidad de persuasión. Esta es una tercera crítica, porque esto está mal, se lee entre líneas. ¿Por qué? Porque el retor no sabe de eso en lo que se está metiendo. Se mete sin responsabilidad, digamos, por así decirlo. Es irresponsable lo que hace. Pero eso es así en los hechos, como le dice Gorgias. Eso es así en los hechos. Los retores se meten en todas las cuestiones que pasan por la asamblea. Y no solo sobre lo justo y lo injusto. Paradigmáticamente sobre lo justo y lo injusto. Pero en realidad hablan sobre todas las materias. Y sobre todas las materias la multitud, que son los ignorantes, quedan hechizados por la retórica de los retores. Y ellos son los que mandan. A lo cual agrega Gorgias que la retórica abraza y tiene bajo su dominio la potencia de todas las artes. Voy a darte una prueba convincente. Me ha sucedido ya muchas veces que acompañando a mi hermano, el hermano de Gorgias era médico, y a otros médicos a casa de uno de esos enfermos que no quieren tomar la medicina o confiarse al médico para una operación o cauterización, cuando el médico no podía convencerle, yo lo conseguí sin otro auxilio que el de la retórica. Si un médico y un orador van a cualquier ciudad y se entabla un debate en la asamblea o en alguna otra reunión sobre cuál de los dos ha de ser elegido como médico, yo te aseguro que no se hará ningún caso al médico y que si él lo quiere, será elegido el orador. Del mismo modo, frente a otro artesano cualquiera, el orador, el especialista en retórica, conseguirá que se le elija a él con preferencia al otro, pues no hay materia sobre la que no pueda hablar ante la multitud, y léase ante la multitud ignorante, con más persuasión que otro alguno, cualquiera que sea la profesión de éste. Vean entonces, Sócrates le había preguntado si los retores en las asambleas y en las instancias públicas se restringían a hablar sobre lo justo y lo injusto, o si en realidad también hablaban sobre las demás cuestiones que se tratan en la asamblea, como por ejemplo elegir médicos, qué se debe construir, etcétera, etcétera. La respuesta de Gorgias fue que los retores en los hechos se meten en todo, se meten en todas las cuestiones y hacen ganar a su punto de vista a través de la retórica. Y que eso es así. Eso le causa admiración ambivalente, una admiración ambivalente a Sócrates, porque Sócrates va a ser crítico de la retórica, ¿no? Pero le sorprende en algún sentido. Y Gorgias agrega que la retórica abraza y tiene bajo su dominio la potencia de todas las artes. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que el orador, con su capacidad retórica, puede rivalizar con cualquier especialista en otra materia de la que el retor no es especialista, y ante la multitud parecer
que sabe más que el especialista de esa otra materia. El rétor, por la capacidad retórica, puede hacer esto. Y acá hay otra crítica tácita de Platón a la retórica, porque esta apariencia de que el rétor sabe más que el que realmente sabe es totalmente dañina. ¿Qué ventaja puede surgir de que los rhétores ejerzan sin ningún tipo de límite su capacidad retórica, rivalizando con los que realmente saben y con los que realmente pueden aportar a la polis? No resulta ninguna ventaja positiva, más bien es dar rienda suelta a la irracionalidad. Es dar rienda suelta a la irracionalidad. Y bueno, esa es la potencia de la retórica. Si uno es especialista en retórica, uno puede rivalizar con cualquier especialista en otra materia cualquiera de la que el rétor no sabe nada y parecer ante la multitud más sabio que el que realmente sabe. Y esto no solo es así en abstracto, también es así en concreto, en la práctica, porque como dijimos, los rhétores en las asambleas y en las instancias políticas se meten en todo y explotan la capacidad de persuasión de la retórica, que es una persuasión que produce mera creencia y no conocimiento, sobre todas las materias que pasan sobre la asamblea. Y Gorgias, a todo lo anterior, agrega que la retórica es un medio de combate, es un medio de lucha. En griego, agonía. Tiene que ver con agonismo. Agonismo es enfrentamiento. La retórica es una forma de guerra, digamos, con la palabra. ¿Qué pasa? El especialista en retórica es especialista en un medio de combate, porque la retórica es un arma para el agonismo discursivo. Y bueno, y con eso puede hacer lo que quiera ante la multitud ignorante. Puede hacer que al médico no le den el cargo de médico y se lo den al rétor si quiere. Puede hacer lo que quiera. Porque, como dice, la retórica abraza y tiene bajo su dominio la potencia de todas las artes, por dominar la palabra persuasiva. Pero ¿qué dice Gorgias? Bueno, si bien la retórica puede hacer esto de imponerse en todas las circunstancias y en todas las materias en detrimento de los que verdaderamente saben sobre esas materias, el rétor no debe hacerlo, porque hacerlo sería hacer un uso injusto de la retórica. Y lo que hay que hacer con la retórica es un uso justo de la retórica. Y a esto agrega Gorgias que la retórica en sí es moralmente neutral, no es ni buena ni mala, pero se puede hacer un buen uso o un mal uso de ella. ¿Cuándo se hace un mal uso? Cuando el rétor se mete en temas de los que no sabe. Dice Gorgias. Después va a resultar que el rétor no sabe nada más que la retórica y que siempre que habla se está metiendo en lo que no sabe y que por lo tanto todo uso de la retórica es malo. Y esta va a ser una crítica de Platón, justamente a la retórica de los sofistas. Entonces, Sócrates queda un poco sorprendido con esta idea de que la retórica pueda ser usada injustamente, y queda sorprendido porque Gorgias antes había dicho que el discurso de la retórica siempre tenía que ver con lo justo y con lo injusto.
Entonces Sócrates sobreentendió que en virtud de eso no se podía hacer un uso injusto de la retórica. Entonces, Sócrates le pregunta: ¿eres capaz de enseñar la retórica al que quiera ser tu discípulo? Sí. Vuelve a preguntar Sócrates: de manera que sobre todos los objetos produzca convicción en la multitud, persuadiéndola sin instruir. Sí. Decías hace un momento, dice Sócrates, que incluso sobre la salud el orador será más persuasivo que el médico. Sí, responde, pero solo ante la multitud. Y Sócrates aclara: decir ante la multitud no es decir ante los ignorantes, pues sin duda ante los que saben el orador no puede ser más persuasivo que el médico, eso está claro. A ver, el truco de la retórica consiste en convencer a la multitud ignorante. Si el rétor se enfrenta a una multitud de gente que sabe, no puede llevar a cabo su cometido. El rétor depende, para poder lograr su cometido de persuasión sin instrucción, requiere un público ignorante, manipulable, y por lo tanto un público distinto del público que sabe, porque el público que sabe no es ignorante ni es manipulable. No se lo puede llevar de acá para allá a creer lo que uno quiere que crea. Y es ese el poder del rétor, en realidad. Y si es más persuasivo que el médico, resulta más persuasivo que el que sabe, sin ser médico, ¿no es cierto? Sí. El que no es médico es ignorante y el médico sabe. Luego, ante ignorantes, el que no sabe será más persuasivo que el que sabe, puesto que el orador aventaja al médico. ¿Resulta o no? Sí, responde. Y respecto a todas las otras artes, se encuentran en la misma situación el orador y la retórica. El orador no necesita conocer los objetos en sí mismo, sino haber inventado cierto procedimiento de persuasión que ante los ignorantes le haga parecer más sabio que lo que realmente saben. Bien, entonces, ¿cuál es la situación? La retórica que enseña Gorgias y que practica el propio Gorgias es tal que sobre todos los objetos puede producir convicción en la multitud, persuadiéndola sin instruirla, o sea, sin enseñar, sin transmitir conocimiento. Y si el orador rivaliza en el discurso con alguien que sabe, ante la multitud, el que va a parecer que sabe más es el orador. Y esto por la ignorancia de la multitud y por la destreza del orador. Justamente la destreza del orador y la ignorancia de la multitud es lo que permite que el orador parezca que sabe más que el que verdaderamente sabe ante la multitud. Y en eso está el éxito del orador, que es un éxito éticamente reprobable. Y aquí hay una de las críticas tácitas de Platón a la retórica sofística. ¿Bien? Ahora, en esta situación, y esto pasa con todas las artes y con todos los temas, el orador ante la multitud ignorante va a ser más persuasivo que el que verdaderamente sabe, cuando el orador es ignorante en relación al que verdaderamente sabe. ¿Bien? Esto es una crítica. Y entonces Sócrates le pregunta: respecto a lo justo y lo injusto, lo bello y lo feo, lo bueno y lo malo, el conocedor de la retórica
¿Se encuentra en la misma situación que respecto a la salud y a los objetos de las otras artes, y desconociendo en ellas qué es bueno y qué es malo, qué es bello o feo y qué es justo o injusto, se ha procurado sobre esas cuestiones un medio de persuasión que le permite aparecer ante los ignorantes como más sabio que el que realmente sabe, aunque él no sepa? ¿O bien es necesario que quien tiene el propósito de aprender la retórica posea estos conocimientos sobre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo bello y lo feo, y los haya adquirido antes de dirigirse a ti? Y en caso contrario, tú, que eres maestro de retórica, prescindirás de enseñar a tu discípulo esto porque no es función tuya, y harás que ante la multitud parezca que lo sabe cuando lo ignora y que pase por bueno sin serlo. ¿O te será completamente imposible enseñarle la retórica si previamente no conoce la verdad sobre estas materias? ¿Cómo es esto, Gorgias? Por Zeus, como has dicho antes, descúbrenos el poder de la retórica y explícanos en qué consiste. Bien, acá Sócrates engancha con lo que antes habían estado hablando, ¿no? ¿Qué era eso? Bueno, que el sofista, el retórico se ocupa con discursos en las asambleas, en los tribunales, etcétera, ante la multitud, y en esos discursos ejerce la capacidad de persuasión que da lugar a la creencia, no al conocimiento, y sobre lo injusto y lo injusto, sobre lo injusto y lo justo. ¿Bien? Entonces, lo que le pregunta Sócrates es, antes de introducirse en la retórica, dado que la retórica es un discurso sobre lo justo y lo injusto, ¿es necesario tener el conocimiento de lo justo y lo injusto o no? Antes de introducirse, repito la pregunta, esta es la pregunta que le hace Sócrates a Gorgias. Antes de introducirse en la retórica, que es un arte de discursos que produce persuasión, que da lugar a creencia sobre lo justo y lo injusto, ¿es necesario conocer ya lo justo y lo injusto? Lo pone a Gorgias en una situación muy incómoda con esta pregunta. Porque si Gorgias responde que no, y la verdadera respuesta es que no, si Gorgias responde que no, ¿qué resulta? Resulta que el rétor se pone a hablar sobre lo justo y lo injusto con gran capacidad de persuasión ante la multitud, manipulando a la multitud, pero sin saber qué es lo justo y lo injusto. Y entonces es un peligro social, es un peligro político. Y la retórica no es moralmente neutra en ese caso, como pretende Gorgias. Pero a Gorgias le da vergüenza admitir que el rétor no tiene conocimiento de lo justo y lo injusto, y le dice a Sócrates que sí, que el que se vaya a formar en retórica debe ya conocer lo justo y lo injusto, y que si no lo sabe antes de acudir a él como maestro de retórica, él mismo le va a enseñar qué es lo justo y qué es lo injusto. ¿Bien? Pero en realidad Sócrates le planteó una pregunta incomodísima a Gorgias. Porque si Gorgias responde que la retórica no contiene el conocimiento de lo justo y lo injusto, y que aún así se pronuncia en las asambleas con enorme capacidad de persuasión y de manipulación de las multitudes sobre lo justo y lo injusto, resulta que este obrar del rétor no es moralmente neutro, sino terriblemente dañino para la vida política. Y esta es la verdadera opinión de Platón. Y por eso es crítico con respecto a la retórica sofística. Entonces, Gorgias, ante esa pregunta incómoda, le responde que sí, que para aprender retórica, primero hay que aprender qué es lo justo y qué es lo injusto. Y que en el caso de que un estudiante se le presente a él
sin saber qué es lo justo y qué es lo injusto, él mismo le va a enseñar. Y con respecto a este punto, de nuevo parecería que el diálogo Gorgias de Platón se separa de Gorgias como personaje histórico, porque según el Menón de Platón, Gorgias como personaje histórico solamente enseñaba retórica y no enseñaba arete. Y parte de enseñar la arete es enseñar qué es lo justo y qué es lo injusto. Bien, entonces en este punto parece que de nuevo el Gorgias como personaje de Platón se separa del Gorgias histórico, porque el Gorgias histórico solo enseñaba retórica, no enseñaba qué es lo justo y qué es lo injusto, ni nada por el estilo. Todo eso, según el Menón de Platón, le merecía burla a Gorgias. Gorgias se burlaba de los demás sofistas que prometían enseñar la virtud. Bien, y decía que solo había que enseñar retórica, y en efecto él eso era lo que hacía. Bien, entonces Gorgias le concede a Sócrates que el que sabe retórica sabe qué es lo justo y qué es lo injusto. Entonces Sócrates, con un argumento falaz, le dice: bueno, si el rétor conoce la justicia, es justo. Esto es un argumento falaz, porque, a ver, se puede conocer la justicia y ser injusto. Pero Sócrates, mediante este argumento falaz, le hace aceptar a Gorgias que el que conoce la justicia es justo. A ver, este es un argumento falaz porque nosotros entendemos que se puede conocer la justicia y ser injusto. Pero en el contexto del Gorgias, del diálogo platónico, tiene cierta verosimilitud, porque la justicia se entiende como una tecne, como un arte. ¿Y qué pasa? Cuando uno tiene, por ejemplo, el conocimiento de la tecne, de la construcción, uno es constructor, ¿verdad? ¿Es así o no? Sí. Cuando uno tiene el conocimiento de la tecne, de la geometría, entonces uno es geómetra. Y para Sócrates, la justicia es una tecne como la geometría y la construcción. Por lo tanto, el que conoce la justicia es justo. Ese es el razonamiento de Sócrates. Ahora, ¿dónde está la falacia de Sócrates? Está en asimilar la justicia con la geometría y con la construcción. Esto es, está en concebir a la justicia como una tecne. Esa es la falacia, si se quiere, si hilamos fino. Entonces, siguiendo este razonamiento, el que conoce la justicia es justo y por lo tanto obra justamente. Y entonces es imposible que el rétor haga un uso injusto de la retórica. Ahora, si esto es así y Gorgias lo acepta, entonces Gorgias se contradice, porque Gorgias antes había dicho que era posible hacer un uso injusto de la retórica. Por ejemplo, metiéndose en materias de las que el rétor no tiene conocimiento, contra los que sí tienen conocimiento. Bien, y ahí cae en contradicción. Y cae en contradicción Gorgias, porque a Gorgias le da vergüenza, y esto lo dice el personaje Polo, y yo suscribo, le da vergüenza admitir que el rétor no tiene el conocimiento de la justicia. Y aún así, hace de la justicia su tema principal en sus discursos persuasivos de la multitud. Ahora, no tiene el conocimiento de la justicia. Genera persuasión acerca de la justicia a los ignorantes y los manipula, etcétera, etcétera. Con todo lo cual, la retórica no es moralmente neutra, no es inocente, es dañina para las instancias políticas. Y esta es la crítica de Platón. Es dañina para las instancias políticas. Ahora, yo voy a quebrar una lanza por Gorgias. ¿Qué pasa?
La retórica se puede concebir y practicar de dos maneras. Una, digamos, como arte absoluto. Lo único que uno conoce es la retórica. ¿Bien? Y en ese caso, Sócrates tiene razón al decir que la retórica es prácticamente basura y algo moralmente desastroso. Y esa es una forma de entender y de practicar la retórica, pero no es la única. Hay una forma de entender y practicar la retórica según la cual la retórica es una disciplina complementaria. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Complementaria, que la retórica sea una disciplina complementaria. Supongamos que yo soy médico. Si a eso lo complemento con la retórica se vuelve algo bueno. ¿Por qué? Porque tiene un fundamento de saber. Si yo soy geómetra, por ejemplo, y a esto le sumo como complemento el conocimiento de la retórica, voy a ser un mejor geómetra, porque voy a ser más persuasivo. Y en este caso se da que la retórica, al ser complementaria de otra arte, tiene un fundamento de saber, y entonces no aparecen los problemas que Platón le señala y que son críticas de Platón. ¿Bien? Entonces esta es la lanza que yo quiebro por la retórica sofística. Que la retórica sofística, si se la toma sola, Platón tiene razón. Es un perjuicio para la sociedad. Porque es un ignorante que se mete a hablar de todo y manipula a la multitud para acá y para allá y lleva todo hacia la irracionalidad, en definitiva. Ahora, esa no es la única forma de concebir y de practicar a la retórica, porque la retórica se puede utilizar como disciplina complementaria de una disciplina que uno ya maneje. Si uno, por ejemplo, es especialista en aritmética y a eso le agrega la retórica se vuelve algo bueno porque tiene un fundamento de saber y uno se vuelve un mejor aritmético porque tiene más capacidad de persuasión. Se vuelve más efectivo, por así decirlo, en su uso del discurso aritmético, etc. ¿Bien? Ahora, frente a esto, frente a todo esto que hemos visto, se opone la concepción socrática de la retórica en el propio diálogo Gorgias. Según la concepción socrática de la retórica no es una técnica, no es un arte, no es una ciencia, sino que es meramente una práctica o una rutina basada en la experiencia, pero que no tiene un conocimiento de la naturaleza de su objeto, esto es la justicia, ni de las causas, y por lo tanto es irracional. ¿Bien? Entonces, en la concepción socrática de la retórica, que es crítica de la retórica ni siquiera es una técnica, es una práctica, una rutina, que no tiene base racional, que no tiene base de conocimiento, ni sobre la justicia ni sobre nada, sino que es el ejercicio de un espíritu sagaz y hábil en las relaciones humanas como para lograr persuadir. A su vez, como práctica, dice Sócrates, como práctica y no técnica, dice Sócrates, la retórica es una práctica de adulación. ¿De adulación? ¿De quién? De la multitud. El rétor, ¿por qué convence a la multitud? Porque la adula. ¿Cómo la adula?
La adula produciéndole placer con lo que dice. La retórica es una práctica de adulación de la multitud y el rétor adula a la multitud produciéndole placer, diciéndole lo que ésta cree que quiere oír. Y el rétor no se preocupa por lo que es justo o lo que es injusto, o lo que debería ser o no debería ser, sino que se preocupa de producir placer en la multitud. Y es eso lo que hace que sea persuasivo. Persuade porque los encanta con el placer que les produce a través de la adulación. Y Sócrates dice que la adulación es una práctica que tiene 4 formas. Y para explicar esto tengo que irme un poco más atrás. Por un lado está el cuerpo, por otro lado está el alma. ¿Bien? El cuerpo tiene un estado saludable y tiene un estado saludable aparente. De la salud del cuerpo se ocupan, dice Sócrates, la gimnasia y la medicina. Y de la salud aparente del cuerpo se ocupan prácticas de adulación que son la cosmética y la cocina. Y mientras que la medicina y la gimnasia son ciencias, la cosmética, esto es la práctica de decorar el cuerpo, etcétera, con perfumes, ungüentos, etcétera. Bueno, entonces, la gimnasia y la medicina son artes. Se ocupan del bien del cuerpo, de la salud del cuerpo. La cosmética y la culinaria se ocupan de la salud aparente del cuerpo, del bien aparente del cuerpo. A su vez, con respecto al alma, hay una salud y hay una salud aparente. La salud del alma la producen 2 técnicas, 2 technai: la legislación y la justicia. Y de la salud aparente del alma se ocupan 2 técnicas de adulación, que son la retórica y la sofística. ¿Y qué pasa? La medicina se ocupa de la salud del cuerpo. ¿Bien? Esto es así. Bueno, la técnica de adulación correspondiente, que se disfraza de medicina, es la culinaria. Porque la medicina nos dice qué dieta nos conviene más para la salud del cuerpo, etcétera, etcétera. O la culinaria, que es un arte de adulación que produce placer, sin bien, sin salud, con apariencia de salud, o se disfraza de la medicina. Y la cosmética, que es una técnica de adulación, da una salud aparente al cuerpo y se disfraza de gimnasia. ¿Bien? Y a su vez, la sofística es una técnica de adulación que se disfraza de legislación. Y la legislación es la techne que procura salud al alma. Y a su vez, la retórica es una técnica de adulación que se disfraza de justicia y no da como la justicia salud al alma, sino apariencia de salud, porque da apariencia de justicia. Es esto lo que tiene el rétor, apariencia de justicia, solo apariencia, porque no hay conocimiento de la justicia ni por lo tanto justicia, porque ya vimos que para Sócrates conocer lo justo y ser justo es lo mismo.
Y el que no conoce lo justo no es justo. Por lo tanto, el rétor, que parece justo, solo parece justo. Y por lo tanto, el rétor, cuando habla y persuade, etc., no produce salud en las almas de los persuadidos, porque no les inculca la justicia, sino una apariencia de salud, porque les inculca una apariencia de la justicia. ¿Bien? Y es esto para Sócrates la retórica. Una práctica. Esto quiere decir que no tiene conocimiento de su objeto, ni de las causas de su objeto, y que por eso se basa en conjeturas y es irracional en última instancia. ¿Bien? Por eso es una práctica y no una técnica. Y a su vez es una práctica de adulación la retórica, porque seduce, adula, produciendo placer, y es así que persuade. Por eso tampoco instruye la retórica, porque la retórica le dice a la multitud lo que la multitud quiere escuchar o cree que quiere escuchar, lo que le produce placer escuchar. Y es esto la retórica. Y esta es en definitiva la crítica platónica a la retórica. La retórica no es una técnica, para empezar, y segundo, es adulatoria. Y tercero, no tiene conocimiento de lo justo y de lo injusto. Y cuarto, lo que tiene es una apariencia de justicia y lo que brinda es una apariencia de justicia. Con lo cual es nociva, porque esa apariencia de justicia no es justicia. Entonces, tenemos el cuerpo y el alma. De la salud del cuerpo, de la salud real del cuerpo, se ocupan la gimnasia y la medicina. Y ambas son technai. ¿Bien? Son ciencias. Ahora, también hay una salud aparente del cuerpo. Y de esta se ocupan prácticas adulatorias, que son la cosmética y la culinaria. Y a su vez tenemos la salud del alma, de la que se ocupan las technai de la legislación y de la justicia. Y por otro lado tenemos la salud meramente aparente del alma, con la que tratan la sofística y la retórica. Y entonces, lo que la culinaria es a la medicina y la cosmética es a la gimnasia, la sofística es a la legislación y la retórica es a la justicia. ¿Bien? Y este es un poco el cierre de la crítica explícita de Platón a la sofística, a la retórica de los sofistas. Y tiene muchísimas puntas. Para empezar, el sofista persuade pero no enseña. Ahora, persuade y no enseña no por casualidad. Persuade y no enseña porque el propio sofista no sabe. Porque el propio rétor no sabe, en tanto solo sabe retórica. Al saber solo retórica, no sabe de lo que está hablando. No obstante, habla y persuade. E incluso se impone ante los que verdaderamente saben. Con lo cual, resulta que la retórica no es moralmente neutra, sino un daño para la política. Un daño para la política. Además, a esto hay que agregar que la retórica se especializa en lo justo y en lo injusto, pero no tiene conocimiento de esto. Tiene una apariencia de conocimiento. Y lo que brinda es una apariencia de conocimiento. Porque lo único que tiene es un procedimiento de persuasión. ¿Bien? Y en definitiva, la retórica no es una ciencia, porque no tiene conocimiento de lo justo. ¿Y entonces qué es?
es una práctica, es algo que se adquiere por experiencia, por viveza, digamos, por costumbre y por cierta sagacidad y cierta habilidad en relacionarse con los seres humanos. Y entre esas cosas está la capacidad de prever qué es lo que al otro le va a gustar escuchar. ¿Bien? Y es eso lo que explota la retórica. La previsión de lo que al otro le va a gustar escuchar. Y entonces el rétor se monta sobre eso y construye su discurso sobre eso y adula. No enseña, adula a la masa ignorante. Y la masa ignorante no recibe ningún beneficio del rétor, al contrario, recibe un daño, porque la propia irracionalidad de la retórica se traslada a la masa, y la masa misma se vuelve irracional. Y por eso es que la retórica resulta un gran daño para la política. ¿Bien? Ahora, volviendo al Gorgias. El Gorgias tiene 3 partes, que son 3 diálogos. El primer diálogo es con Gorgias y contiene lo que hemos estudiado hasta aquí. El segundo diálogo es con un personaje, Polo, discípulo de Gorgias. Y la tercera parte es un diálogo con un personaje que se llama Calícles, del cual no sabemos nada en términos de historia, pero en el Gorgias se lo presenta como un joven político. En la discusión con Polo y con Calícles no va a estar en el centro la retórica. Lo que va a estar en el centro es la concepción de la vida buena que tienen la mayoría de las personas que son atraídas por la retórica y que buscan la retórica. Entonces, en la discusión con Polo y con Calícles, Platón le va a pegar indirectamente a la retórica. Porque ¿qué es lo que va a hacer? Va a pegarle a la concepción de la vida buena de los que se sienten atraídos por la retórica. Y que en definitiva son los que estudian retórica. Los que buscan la retórica. ¿Y para qué buscan la retórica? Esa es la gran cuestión. ¿Para qué buscan la retórica estos personajes? Para el poder, por el poder mismo. Esa es la respuesta. Para imponerse sobre los demás irracionalmente. Y esta, si se quiere, es la última crítica tácita de Platón a la retórica sofística en el Gorgias. Y podría formularse de esta forma: los que buscan la retórica, en general, son gente inescrupulosa, como Polo y como Calícles, que idolatran al poder por el poder mismo. Y que lo que ven de ventajoso en la retórica, y que por eso les interesa la retórica, y por eso los motiva la retórica, y por eso van a aprender retórica, es porque la retórica les permite, manipulando a las masas, hacer y deshacer a voluntad con total impunidad. Y esta es la última crítica, si se quiere, ¿no?, a la retórica sofística. La retórica sofística atrae a gente que tiene esta idea de la vida buena, donde la vida buena es prácticamente ser el tirano. El tirano es el ideal. Hacer lo que uno quiera impunemente, gracias a la capacidad de persuasión. Y bueno, y las discusiones de Polo y con Polo y con Calícles van a ser sobre todo con Calícles, sobre la idea de vida buena o de eudaimonía que tienen los que buscan la retórica
y los que aprenden la retórica sofística y que da lugar a la retórica sofística. ¿Y cuáles son estos tipos humanos? Es un tipo humano para el cual el poder, por el poder mismo, es lo mayor. Y son los que buscan poder hacer y deshacer a voluntad y con impunidad, manejando a las masas mediante la persuasión. Esos son los hombres que tanto aprecian a la retórica sofística. Y esto funciona como una crítica para la retórica sofística. Porque la retórica sofística les da vida, les da herramientas. Con lo cual vemos que la retórica está muy lejos de ser moralmente neutra como pretendía Gorgias. Porque los que se ven movidos a estudiar la retórica son lo peor. Son los que, si pudieran, serían tiranos. Son los que quieren imponer su voluntad sin ningún miramiento moral, ético, etc. Y que idolatran el poder brutal impune. Y sin ningún tipo de límite ético. Bien, y eso como que cierra la crítica de la retórica en el Gorgias, y bueno, y esto que Platón le aplica a Gorgias y a la retórica de Gorgias, vale para la retórica sofística en general, y tiene como blanco a la retórica sofística general. Y por eso es que yo entiendo que el Gorgias es una crítica genérica de los sofistas, en tanto estos estaban involucrados con la retórica, con la enseñanza de la retórica en la polis, en la vida política de la polis. Y bueno, como ustedes pueden ver, les da con un caño. Y en cierto punto tiene razón, pero y el pero este quiero que sea grande, hay una diferencia cuando se hace un uso absoluto de la retórica, donde lo que uno sabe solamente es la retórica, que cuando se hace un uso complementario de la retórica. Son dos visiones y dos usos totalmente distintos de la retórica. Si uno entiende a la retórica y la practica la retórica de forma absoluta, ¿qué quiere decir esto? Que uno sabe solo retórica y que la utiliza para hablar persuasivamente de cualquier cosa de la que no sabe. Bien, y esto es un daño, como dice Platón. Ahí Platón tiene razón. Es malo esto. Ahora, el uso y la visión complementaria de la retórica, ¿qué plantea? Plantea que la retórica es una ciencia complementaria, no es una ciencia básica, por así decirlo, es una ciencia complementaria. Cuando uno tiene una ciencia, por ejemplo la geometría, si uno a eso le agrega la retórica, uno es un mejor geómetra y en tanto rétor va a tener un fundamento de saber y por lo tanto no va a hacer un uso dañino de la palabra, porque ese uso de la palabra retórico va a estar guiado por el saber. ¿Bien? Creo que hay un abismo de diferencia entre una cosa y la otra. Y yo quiebro una lanza por la retórica como disciplina complementaria. ¿Por qué? Porque el discurso no es solamente para decir la verdad. También es para decir la verdad con belleza. Y para decir la verdad con belleza, la retórica ayuda y mucho. Entonces, entendida como disciplina complementaria, creo que escapa a las críticas de Platón y creo que es algo elogiable y creo que es una ventaja. Ahora, ni Gorgias ni Platón vieron esto que yo señalo. Bien, y con esto cierro mi exposición sobre Gorgias. Preguntas. Pero, por ejemplo, se me ocurre un caso, ¿no? Que no vendría a ser complementario, sí. Por ejemplo,
un doctor, o que vos hablabas hoy, cuando va a atender un paciente, por ejemplo, y el paciente no se quiere atender. Sí. Entonces, por ejemplo, puede ir alguien que sepa retórica y ayudarlo a convencerlo a que se quiera hacer algo. Pero ahí no es que se tenga conocimiento, sino una concepción de que justo que las personas tengan salud, por ejemplo. Sí, sí, sí. Sí, sí. No quedan esclarecidos cuáles son estos medios de persuasión de la retórica, ¿no? Algo podemos llegar a saber, pero bueno, no quedan esclarecidos. No se basan en el conocimiento de la materia sobre la cual se aplican, porque son procedimientos formales, generales, totalmente universales. Se pueden aplicar sobre todos los temas, como Gorgias dice, sobre todos los temas, ante la multitud, el rétor va a aparecer como sabiendo más que el que realmente sabe. Entonces, la técnica de la retórica no implica un conocimiento de las artes particulares, es solo el conocimiento de un procedimiento de persuasión. Y bueno, Platón dice que esto no es una técnica y que no se puede fundamentar, sino que es una costumbre, algo que se adquiere por hábito y por sagacidad, etcétera, etcétera, y que básicamente es adulación, es saber adular con la palabra, y que por eso es persuasiva, porque es adulatoria. Y eso para Platón es nocivo, porque la adulación busca el placer sin el bien. El que adula no se preocupa del bien, se preocupa solo del placer. Y es esto lo que hace el rétor. Y ahí está el anzuelo del rétor para la multitud. Anzuelo que la multitud, por ignorante, se traga. Y así es que el rétor convence a la multitud, sin hacerla mejor. Al contrario, refuerza todo lo malo de la multitud, toda la ignorancia de la multitud la refuerza porque le da una apariencia de saber. ¿Me explico? Sí. Y entonces en este sentido se nos revela un otro aspecto en el cual la retórica sofística es negativa, porque no solo no enseña, sino que refuerza la ignorancia al darle una apariencia de saber. ¿Más preguntas? Bueno, por hoy terminamos.